en orden para empezar con estas charlas y a última hora algo pasa, pero muchas gracias por su paciencia. El tema que vamos a hablar hoy está dentro del ciclo de conferencias acerca de los derechos indígenas. Entonces, el tema que les voy a tocar muy personalmente me ha impactado desde hace muchísimos años. Yo soy abogada, trabajo en la Universidad Autónoma de Chiriquí, en un centro de investigación. Mi expertise es en el área de derechos sexuales y reproductivos, es un área de los derechos humanos. Y dentro de esta área, pues, he visto cómo la desigualdad afecta de una forma muy grave todo lo que es la juventud indígena. Entonces, desde el año aproximadamente 2004, que tuve experiencia trabajando dentro de la Fiscalía, noté la cantidad de casos que habían acerca de delitos contra el pudor y la privacidad sexual, que así se llamaba en ese momento, el pudor y la integridad sexual, y sobre todo la gran cantidad de personas detenidas que habían de la etnia Nové Buglé en las cárceles públicas en David. Este hecho se da con una frecuencia que ustedes pueden corroborar también si van aquí al hospital materno-infantil, donde se puede ver que la mayoría de las chicas que van saliendo con los bebés de estas salas de parto son niñas pequeñas, aproximadamente entre los 14 y 17 años. Entonces, el motivo de este estudio que les voy a estar presentando en el día de hoy, que corresponde a mi tesis doctoral en el doctorado en Ciencias de la Educación, es un estudio que ya tiene aproximadamente 3 años, en el cual estamos trabajando con los fundamentos de ese tema, de lo que es la pobreza extrema, de lo que es el tema de la educación en derechos sexuales y reproductivos, y el tema también de la educación en género. Entonces, lo importante es que conozcamos de primera mano de dónde surgen estas situaciones. Voy a presentarles aquí, voy a compartirles mi pantalla para hacer la presentación de las diapositivas. A ver. Ajá. No sé si logran apreciar las diapositivas que estoy presentando. Regresar a la reunión. No, no se van a poder ver. Bueno, básicamente de los que les quiero hablar es del tema género, cultura y derechos humanos de la indígena panameña. Este tema es muy complejo y quería compartirles primero que todo un pensamiento. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Esto lo dijo Nelson Mandela. Dentro de esta área podemos ver primero que todo lo que es sexo, género e identidad de género. Dentro de sexo, género e identidad de género podemos ver, podemos ver que son 3 cosas distintas: el sexo, el género y la identidad de género. El género son los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada, en una época determinada, considera apropiado para lo que son hombres y mujeres, el masculino y el femenino. Todos los días estamos expuestos a lo que son las normas de género. Por ejemplo, si usted que me ve está casado o casada, a pesar de que usted tenga trabajo, a pesar de que usted estudie, de que haga una labor productiva igual a la persona que le acompaña, es decir, su pareja, siempre va a estar expuesto a que algún día pueda llegar la suegra, pueda llegar algún familiar y diga, ay, es que en esta casa no hay una mujer, o es que en esta casa no hay un hombre. Eso son roles de género que nos asigna la sociedad solo por ser niña, solo por ser niño. Las relaciones de género son las relaciones sociales que unen a las mujeres y a los hombres, lo cual incluye cómo se distribuye el poder, el acceso al control de los recursos entre los sexos, las normas sociales y las culturales que atribuyen por lo general menos valores a las aptitudes y roles que convencionalmente hace la mujer. Es decir, bueno, la mujer en nuestro rol de género va a ser la que cuide la casa, la que cuide los niños, la que vele por la educación. Ese papel
lo vamos a solicitar incluso gratis. Muchas veces lo que es la labor reproductiva, que son estos puntos de los cuales les estoy hablando, no son tomados en cuenta. Y la mujer, aparte de todos los trabajos que tiene que hacer, se espera que también acompañe a los familiares al doctor, lleve a los niños a la escuela, y estas situaciones son como menos valoradas que el trabajo del hombre, que es el trabajo productivo. Es decir, salir a trabajar y traer los alimentos al hogar todos los días. Entonces, esta clase de estereotipos se repiten en todas las sociedades. Piensen ustedes en qué se espera de un hombre socialmente, qué se espera de una mujer socialmente. Y de esto viene qué se les prohíbe a las mujeres, qué se les prohíbe a los hombres, qué se valora en una mujer y qué se valora en un hombre. Dentro de estas expectativas, vemos que lo que se espera del hombre es que sea una persona que funja como el sostén económico de la familia, que pueda tomar decisiones importantes en nombre de toda la familia, que se aprecia lo formal y racional que tienen para resolver problemas. Y dentro de las expectativas tradicionales que se esperan de las mujeres, se espera que se pueda hacer cargo de los miembros de la familia, es cuidar a los niños, a todo el que esté enfermo, etcétera, y que pueda tomar decisiones cotidianas que afectan la administración del hogar. Bueno, la mujer nos sirve para que decida qué vamos a hacer de cocinar hoy, más no en muchos casos, como los que les voy a contar más adelante, para tomar decisiones importantes acerca de ella misma y de sus derechos sexuales y reproductivos. Hablemos un poco de nuestras culturas y lo que habla de las expectativas de género. ¿Qué se espera? Los juegos y los juguetes que reciben los niños y las niñas son distintos. A las niñas les regalamos una escobita, les regalamos la cocinita, a los niños los vestimos de superhéroes y les damos carritos. ¿Quién le dice a usted que el niño quiere la niña no quiere un carrito o un superhéroe en vez de una muñequita? Estamos predestinando a la niña a que tiene que ser madre. Y eso se da en nuestra sociedad y sobre todo se exacerba en el ámbito de las comunidades indígenas. El espacio físico en el que los niñas y niños pueden jugar y pasar el tiempo es muy diferente. Las conductas que se espera de las niñas y los niños y la forma en que los niños y las niñas pueden expresar sus emociones. Eso es violencia de género. Decirle a un niño que porque tú eres hombre no puedes llorar es violencia de género. Y la palabra género no quiere decir solamente la mujer. La palabra género está mal vista por muchas personas porque realmente no tienen una educación en género. Y eso es lo que tratamos de sacar adelante con esta temática. Dentro de los roles familiares está el rol productivo, como ya les hablé, que es el rol de generar las ganancias para la familia. Es lo que le llamamos el salir a trabajar todos los días y traer todos los bienes, las cosas que se necesitan en el hogar. El rol reproductivo es el rol de cuidado, que viene siendo lavar, planchar, cocinar, hacer todas estas situaciones. Un rol de gestión comunitaria es cuando la mamá, porque casi siempre son las mamás, me imagino que lo han visto, cuando la mamá va a la escuela para padres, toda la sala está llena de mamás, hay muy pocos papás en eso. Sin embargo, la mujer no participa en los roles de política comunitaria, lo hace muy poco y necesitamos para lo que es la equidad de género un equilibrio entre hombres y mujeres para poder decir que estamos en un sistema par. Y el rol triple que viene siendo el que juega la mujer. Tenemos ahora una mujer a la que por las circunstancias de la vida necesita salir a trabajar al igual que el hombre. Entonces tenemos una mujer saturada de obligaciones para con la familia, pero que dentro del tema de la comarca no es capaz de tomar decisiones ni siquiera por ella misma. Hablando de este tema de los roles de género y por qué se los he mencionado, es porque estos roles van variando tanto dentro de todas las culturas, dependen de un contexto histórico, varían en función de la edad, la clase social, la raza, la etnia y la religión, y no son fijos sino variables. Pensemos un poco qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Estaban todas las fábricas donde trabajaba el papá de la familia. Todos los hombres estaban trabajando en fábricas. Posteriormente, se hizo el reclutamiento masivo para poder mandar personas a las guerras. ¿Y quiénes quedaron entonces asumiendo la posición del hombre? Fueron las mujeres. Las mujeres tuvieron que aprender
salir del rol de género que se les tenía definido, que era solamente el de la mujer que estaba en casa limpiando, cocinando, y esto cambió para mucho y para bien todas las situaciones que se han permitido posteriormente con el tema de género. La desigualdad en las relaciones de poder restringe las opciones de la autonomía de las mujeres. Si una mujer no tiene dinero, no es capaz de comprar los mecanismos para evitar embarazos no deseados. Su acceso y control a los recursos e ingresos. Si la mujer no trabaja, en algunos casos no puede pedir una participación en las ganancias para disponer de dinero para ella misma. Su capacidad de decisión y de participación. Y el control sobre su sexualidad. En este caso es el que nos atañe. Cuando nosotros empoderamos a las mujeres, y en este caso a la mujer indígena, ya les voy a explicar un poco más por qué, vamos a lograr el poder y control en sus propias vidas, una concienciación, el desarrollo de la autoestima, ampliar sus opciones, mayor acceso y control de los recursos, acciones para transformar las estructuras e instituciones. Hay cosas muy interesantes que quiero compartirles. Y dentro de esta se encuentra la importancia entre lo que es la cultura, las costumbres, la interculturalidad y el plan de vida. ¿Qué llamamos cultura? Porque no todo es cultura. La definición de cultura se amplía hacia todo aquello que el hombre y la mujer añaden a la naturaleza y la transforman produciendo bienes materiales a partir de procesos individuales y colectivos, creando la civilización. La UNESCO define el concepto de cultura como el conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte de la literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las traducciones y las creencias. Se define la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales que nos caracterizan como sociedad o grupo social. Esta visión engloba además las artes, las letras, nuestros modos de vida, derechos fundamentales como seres humanos y nuestros sistemas de valores tradicionales, costumbres y creencias. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando una niña de 12, 13, 14, 15 años queda embarazada? Inmediatamente se cancela su plan de vida. Allí no hay nada que esa criatura, un bebé cargando otro bebé, pueda hacer por el resto de su vida. Entonces, tenemos que hablar acerca de lo que son lo que la gente llama de una forma errónea es nuestra cultura, porque eso no es cultura y no es protegido por la ley. Es importante entender que en la Convención sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Organización de Naciones Unidas, el artículo 4 dice: los estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin es necesario adoptar las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la educación, para modificar las pautas sociales y culturales del comportamiento del hombre y de la mujer, eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de la inferioridad o de la superioridad de uno de los sexos o por la atribución de papeles estereotipados hombre y mujer. En otro sentido, también se busca promover la investigación, recoger datos, compilar estadísticas, especialmente lo concerniente a la violencia del hogar. La mayoría de las niñas que llegan al servicio hospitalario, sobre todo aquí en el Hospital José Domingo de Ovaldía, llevan una narrativa de qué fue lo que pasó que llegaron hasta allí. Las que corren con suerte llegan al hospital, pero hay un alto índice de mortalidad de estas madres al momento del parto. Hay un alto índice también de mortalidad
de los bebés. ¿Por qué se produce toda esta situación? Porque estamos forzando a la naturaleza al permitir el abuso a una niña menor de 14 años, incluso una menor de 18 años, obstruyendo el plan de vida de esa persona. ¿Por qué? Por consideraciones culturales, realmente ese no es un motivo, no es una excusa, porque la ley protege al menor. Les cuento un poco una situación que me pasó hace ya varios años cuando trabajaba en la fiscalía en recepción de denuncias. Un día me llegó una chica, llegó con su nagua bastante sucia, llegó sin zapatos y sangrando. Esa chica hablaba el español, pero muy poco, bastante cortado. Tenía 17 años. A sus 17 años ya tenía 2 hijos. Y esos 2 hijos eran de su padre biológico, del esposo de su mamá. Ella presentaba lesiones en todo su cuerpo porque había sido flagelada con una manguera. La mamá la había amarrado y le había pegado con una manguera porque no quería tener relaciones con el papá. Ella se fugó de la casa que quedaba en Bocas del Toro, en el área de la montaña, y vino a recepción de denuncias a poner la denuncia. Lo más sorprendente es que esa jovencísima, 17 años y ya con una vida tan dura, no vino considerándose ella misma una víctima. Ella vino a pedir ayuda para sacar a sus niños de esa situación, porque tenía una niña y no quería que esa niña viviera los mismos horrores que ella había vivido. Pero en todo momento ella solo pedía lo mismo: saquen a mis bebés de allá, saquen a mis niños de allá. Pero ella jamás se vio a sí misma como una víctima de todas las cosas horribles que vivió. Entonces, es uno de los problemas más graves que tenemos. Si nuestro rol de género dice que la mujer solo es para procrear, entonces lo que vamos a tener es una sociedad que espera que esa criatura que todavía no ha terminado de madurar sea la nueva procreadora. Nada más están esperando que cumpla su primer periodo para entonces ver qué se va a hacer con esa niña, y algunas cosas que son más importantes para ella, como es la educación, quedan en segundo plano. Dentro de este estudio también pude ver en la comunidad de Alto Caballero, no sé si ustedes conocerán, de allí es donde salió nuestra señorita Panamá para Miss Universo, Rosa Montezuma. Al lado de la casa de Rosa Montezuma está la Escuela de Alto Caballero. La Universidad Autónoma de Chiriquí ha hecho todo el esfuerzo por llegar a estas comunidades indígenas. Entonces, llegamos hasta esa comunidad de Alto Caballero, donde tenemos la licenciatura en educación, tenemos también informática, y allí fue donde estudió parte de su colegio, su universidad, la señorita Panamá. De hecho, en esa misma escuela, ella estudió su primaria hasta 6º grado. Entonces, lo importante de esto es que tenemos una escuela que llega hasta 9º grado y luego tenemos la universidad. ¿Qué pasa con las niñas que tienen que cursar 10, 11 y 12? O sea, 4º, 5º y 6º año. Niñas justo en peligro de 15, 16, 17 años. Esas niñas y esas familias tienen que hacer un esfuerzo para poder ser trasladadas hacia San Félix, que es el colegio más cercano. Hemos notado también que en estas comunidades hay una falta de dormitorios para jovencitas, no tenemos internados, que el internado bien podría hacer la función de que el padre no gaste tanto dinero para poder mandar a la hija al colegio. Entonces, se pone en una balanza, y si dices, bueno, tengo un varón y tengo una niña, ¿a quién mando a la secundaria si estamos en la casa y no tenemos alimentos? Si hacemos un esfuerzo, pesa más el varón y la niña entonces que se quede para atender otros niños y cumplir lo que es la función reproductiva. Como está tan lejos en un área tan recóndita, nadie se entera de esa situación. Solamente nos enteramos cuando la muchacha tiene complicaciones en el parto y viene a dar acá a los servicios de salud. Los servicios de salud
están cansados de hacer estos informes de novedad y después tener que ir a la fiscalía a defender los informes y a estar declarando, porque realmente en muchos casos no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque el papá se dio cuenta que la muchacha se hizo todo lo que fue la información de oficio y se empezó una investigación y se van para el lado tico. Entonces, hay unos baches enormes que desprotegen a la joven indígena y que debemos llenar, que debemos proteger sobre todo. ¿Por qué es importante entonces que entendamos que no se trata de una costumbre, una tradición, o que ese es problema de ellos, o que yo miro para el otro lado y hago de cuenta que no vi la situación? Porque, según el artículo 15 de la Constitución Nacional, tanto los nacionales como los extranjeros que se encuentran en el territorio de la República de Panamá están sometidos a la Constitución y a la ley, no importa que vivan en una comarca. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Eso según nuestra Constitución Nacional. Estas niñas son panameñas, igual que su hija, igual que mi sobrina, y no valen menos que nuestras niñas. Por eso debemos protegerlas. Según la carta de la Carta Orgánica de la Comarca Nové Buglé, en su capítulo primero, Creación y Delimitación, nos dicen que se crea la Comarca Nové Buglé de conformidad con la Constitución Política y las leyes nacionales, como una división política especial en el territorio de la República de Panamá, conformada por 3 grandes regiones extendidas sobre la parte de la porción continental e insular de la provincia de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Estas regiones se dividen y su organización y funcionamiento están sujetos a la Constitución Política, a la ley y a la Carta Orgánica. ¿Qué significa esto, mis amigos? Significa que el Código Penal que aplica para todo el país y que dice en el artículo 174 que es la violación sexual, dice: quien mediante violencia, intimidación, tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. También se impondrá esta sanción a quien se haga acceder carnalmente en iguales condiciones. Se impondrá la misma pena a quien, sin el consentimiento de la persona afectada, le practique actos sexuales orales o le introduzca con fines sexuales cualquier objeto o parte de su cuerpo que no sea genital en el ano o la vagina. La pena será de 8 a 12 años de prisión en cualquiera de las siguientes circunstancias. La primera de esas circunstancias agravantes que sube la pena de 8 a 12 años de prisión es cuando la violación ocasiona a la víctima un menoscabo de su capacidad psicológica. Si la víctima quedara embarazada, es el tercer acápite de este artículo. También se dice que cuando el acceso sexual se haga con abuso de autoridad o de confianza. Pero lo principal es si la víctima tiene menos de 14 años. Si la víctima tiene menos de 14 años, automáticamente es una violación. Aunque la niña diga que ella está de acuerdo con la situación, con haberse ido con el muchachito, automáticamente es una violación. ¿Por qué? Porque esa persona no está en la capacidad, en el juicio de tomar una decisión sobre su propia vida que le va a afectar en toda su existencia. El artículo 175 dice que cuando las conductas descritas en el artículo anterior, aun cuando no medie violencia, este es el caso que les comentaba, a pesar de que la niña esté de acuerdo, será sancionada con prisión de 10 a 15 años si el hecho se ejecuta con una persona que tenga menos de 14 años de edad, con una persona privada de razón o de sentido, o que padece enfermedad, o tenga discapacidad físico-mental que le impida consentir o que por cualquier otra causa no puede resistir el acto. ¿Qué quiere decir esto? Estamos comparando una persona menor de 14 años con una persona que no es capaz legalmente de tomar una decisión porque así es.
Nuestro Código Civil establece una edad mínima de 14 años con consentimiento de los padres para un matrimonio civil para la niña y 16 años para el varón. Pero igualmente son edades que no permiten que una persona tenga el enfoque de la trascendencia en su plan de vida, si es que tiene un plan de vida, para de la importancia que esto redunda en el resto de su existencia. También vemos que la mujer o el hombre mayor de 14 años que es accedido sexualmente, eso también es un delito. Acá nos dice el artículo 176 que quien valiéndose de una condición de ventaja logre el acceso sexual con una persona mayor de 14 años o menor de 18, a menos aún que medie consentimiento, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. La sanción será aumentada de 1/3 hasta la mitad cuando el autor sea ministro del culto, pariente cercano, tutor, educador o estuviera a cargo de cualquier título de la guarda, crianza o cuidado temporal. Si la víctima resultara embarazada o sufriera el contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual y si por razón del delito sufrido se produjera la deserción escolar. Señores, si nosotros tuviéramos el acceso, si el personal de la personería o de la fiscalía tuviera el acceso a la comarca, ¿se imaginan ustedes cómo quedaría la cárcel llena de todas las personas que incumplen esto dentro del área comarcal? ¿Y cuál es la excusa que utilizan? Señora, no se meta, esa es nuestra cultura. No es cierto. Eso no es cultura, es un abuso a los derechos humanos, es un abuso al derecho de las niñas, de las adolescentes. Si ustedes tuvieron alguna información hace poco, en los periódicos estuvo saliendo mucha información acerca de unas sectas satánicas que estuvieron violando niños. Se hizo todo un revuelo mediático y lo importante es que se logró desenmascarar una situación que existe. Tenemos niñas y tenemos niños solos, en peligro, que necesitan lo que es la supervisión de las autoridades y que realmente en un camino de difícil acceso a 5 horas caminando no lo van a tener. Entonces, tenemos que crear por medio de la educación en género y derechos sexuales y reproductivos padres más conscientes de esta situación que protejan el plan de vida de sus hijos. Nos hablan mucho acerca de lo que es el derecho a la autodeterminación. Y este derecho, si bien los pueblos indígenas lo recalcan como fundamental, tiene muchas interpretaciones. La autodeterminación significa generalmente que los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir lo que es mejor para ellos y sus comunidades. Por ejemplo, se pueden tomar sus propias decisiones sobre los temas que les conciernen y llevarlos a cabo de manera significativa para los pueblos. Respetando los derechos humanos de los miembros de su comunidad, incluyendo a los niños y también de otros pueblos. El derecho a la identidad cultural dice que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos, pero también tienen derecho a ser diferentes. Por ejemplo, en la manera en que se visten, en la comida que comen y en el idioma que hablan. Es cierto, tenemos que proteger nuestras culturas ancestrales. Tenemos que proteger todos esos saberes que ellos tienen, todo lo que es la medicina tradicional, tenemos que proteger el uso de la nahua, pero eso no implica que no podamos darle oportunidades a los niños y a las niñas de decidir, cuando ya tengan un criterio formado, qué quieren hacer con su vida, si quieren tener hijos, cuántos hijos quieren tener, cuánto es el espaciamiento del tiempo que van a tener entre un hijo y el otro. Aprendamos un poco entonces acerca de lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Dentro de los derechos sexuales y reproductivos tenemos el derecho a decir no. Esa niña de 12, 14 años puede decir, no me quiero juntar con fulanito de tal y no me quiero ir a vivir a la casa de fulanito de tal, quiero seguir estudiando. Ese es su derecho y lo tenemos que proteger. Otro derecho es saber sobre métodos de protección. Es importante facilitar los métodos de protección para las personas que viven en estas comunidades, porque de nada sirve, no, ellos tienen un montón de hijos. No, lo que tenemos es que apoyarlos
ayudarlos, buscar fundaciones que se interesen por esto, buscar que también los puestos de salud mantengan al día siempre estos métodos anticonceptivos para que las mujeres puedan tomar esta decisión sobre su cuerpo. Elegir su método de planificación es otro de los derechos sexuales y reproductivos. Señores, ¿qué puede elegir una persona que está en la montaña 5 horas de camino, que apenas tiene para comer, que camina 5 horas y llega a un puesto de salud y el puesto de salud está cerrado o no hay algún método anticonceptivo para ellos? Es un tema de prioridades. Obviamente esa señora va a preferir no salir de la casa, pero eso implica que va a tener otro niño y venimos entonces con el círculo de la pobreza que nunca se acaba. Tener una vida sana y segura, reconocer las consecuencias de mis actos, recibir orientación sobre sexualidad. Es muy importante dentro de las cosas que hemos detectado dentro de este estudio, lo que es la educación en derechos sexuales y reproductivos. No podemos hacer de cuenta que esa situación no pasa, cuando está acreditado en toda Latinoamérica que el inicio de las relaciones sexuales para niñas y niños es 14 años aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Pero no nos podemos hacer los pudorosos y decir, no, a mi hijo en la escuela no le van a enseñar nada de relaciones sexuales porque realmente nosotros como padres tampoco lo vamos a hacer. Aquí en la casa, los niños aprenden por medio del internet y aprenden las cosas como no son. Aprenden malos consejos de niños más o menos de su misma edad, cuando es nuestro deber como educadores, nuestro deber como padres, enseñarles cómo son las cosas. Entonces, deben saber acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Tampoco es un mito que en las comarcas hay una cantidad exorbitante de casos de VIH. Conocer y respetar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no porque ya tú tengas 14 años, cualquiera puede venir a decirle a tus papás, no, yo me voy a llevar a esta niña. No, no es así. Deben conocer y respetar su cuerpo para defenderse. Declarar y aclarar mis dudas y decidir, sobre todo decidir cuándo están preparados. Hay una cartilla que me inspira mucho, que fue preparada en el gobierno de Colombia para las áreas indígenas, se llama Huergará. En esta cartilla se explica de una forma muy natural y muy hermosa lo que es el ciclo de la persona, como una planta, como un árbol. Y explican que cuando el hombre pone una semilla en la mujer y esta semilla va creciendo y se convierte en un bebé. Esta es la semilla. Después tenemos un plantoncito, como cuando el niño tiene como 5 años, más o menos la niña, pues. Entonces, este plantón va creciendo y se pone muy bonito y lleno de flores. Este es nuestra adolescente. Pero dicen ellos, si yo arranco esa flor antes de tiempo, el fruto nunca se va a consolidar. Es lo que se hace con estas pobres niñas. No se les da la oportunidad y no se les permite florecer y llegar a su capacidad. Por eso, entonces, es importante que veamos este ciclo también como algo natural y demos la oportunidad a las niñas, porque existe mucho talento que se está desperdiciando en las comarcas. ¿Por qué? Sobre todo por la falta de educación en derechos sexuales y reproductivos. Los dejo entonces con este pensamiento. Si yo ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Martin Luther King. Es muy importante que todos nosotros seamos vigilantes de toda esta situación que pasa con nuestras niñas. A pesar de que nuestro país, según el Índice de Desarrollo Humano, marca como un país de ingreso alto, estas enormes desigualdades no deben permitirnos a nosotros estar en la complacencia de creer que todo está bien. Las cosas no están bien, señores. Tenemos que preocuparnos por qué es lo que está pasando en estas áreas donde nadie sabe qué es lo que pasa con esas niñas al caer la noche, donde nadie sabe todos los problemas por los que tienen que pasar todas estas personas todos los días de su vida para poder salir adelante, por todas las vicisitudes que han tenido que pasar las niñas que hoy en día
como Rosa Montezuma o como la doctora de la comarca 9 de Laotico, han salido adelante. El piloto que acaba de regresar también de estudiar en los Estados Unidos. Señores, hay un cúmulo de oportunidades que podemos darle a estos jóvenes para que puedan salir adelante, para que tengan un futuro más prometedor. Comprometámonos todos con esta causa. Muchas gracias.